Buen día, mi nombre es Daniel Enrique Cubillos Jara, pertenezco al grupo 126 del curso de programación. Esta es una sustentación para la etapa 5. Mi tutor asignado es Yamil Eugenio Ramírez. Bueno, ¿de qué trata la aplicación? La aplicación la realicé en C Sharp, eh, de consola. Entonces, la actividad consiste en crear una solución funcional del problema simple teniendo en cuenta el paradigma de programación orientada a objetos. Lo socializa mediante la construcción de un video donde explique brevemente las líneas de código a implementadas en el proyecto de software. Bueno, el link del video está en la carpeta del proyecto desarrollado. Posteriormente se envía en el entorno de evaluación como insumo para la actividad de cada estudiante. Bueno, el ejercicio consiste en simular una función de un cajero automático en donde el cliente debe autenticarse ante el sistema para que le permita realizar cualquier tipo de operación. Las operaciones disponibles del cajero serán, bueno, consulta de saldo, retiros, si el saldo es mayor a la cantidad solicitada y si no supera el tope diario de retiros establecidos por el banco. Es decir, que no podrá retirar más de 2 millones diarios. Las transferencias entre cuentas, para ello debe validar si existe la cuenta de destino, listo. Y consulta de puntos Vive Colombia y canjeo de puntos Vive Colombia. Se debe diseñar el paradigma de la programación orientada a objetos utilizando métodos, herencia, excepciones de un lenguaje de programación orientado a objetos. Y todo está dentro de la carpeta, bueno, carpeta a entregar. Bien, pasamos aquí a la aplicación y mi aplicación empieza por la clase program. Entonces, bueno, aquí puse mis datos personales, datos de cómo lo realicé, el ejercicio lo volví y lo coloqué aquí para tenerlo en cuenta y eh, bueno, empezamos con el desarrollo. Entonces, pues empezamos con la clase program, que es la principal, la que se crea automática, y luego vamos a la función main. Entonces empezamos allí, pues hice un llamado a la clase de cliente y transacciones para hacer una herencia de todos los datos que me traen. Luego las variables las deduje, entonces todas las puse como un método entero, la cédula, la contraseña, valor inicial y el valor, pues los coloqué -1 para que inicien desde ahí. Eh, entonces, luego en un ciclo do while, entonces aquí está el while, valor inicial que me retorne a 0, a -1. Entonces, y volverla a intentar. Entonces, aquí con console while entonces me dice bienvenido, bueno, cajero, de qué trata, porque pues, por lo general es mejor que te digan a uno de qué trata y no uno empiece ahí a escuchar teclas, porque sí. Y acá, pues no sé, lo coloqué para hacer una validación eh, de una vez. Si uno lo, digamos, descarga la aplicación y le da a ejecutar sin leer el código, entonces aquí te dice con cuál vas a poder probar. Entonces el de 1 al 7 y contraseña 1, 3, 4. Entonces, bien, y acá pues nos la transforma. Todo dígito que uno ingrese por la máquina empieza en string. Entonces aquí lo transformamos a entero. Entonces luego digite la clave, lo mismo, el mismo método. Y aquí ya empieza valor inicial. eh, Tiene que ir a validar la cédula en el cliente, que sería la otra clase. Entonces va aquí, va a validar, entonces validar cédula. Y me dice que, bueno, empieza -1, sí, y que sería aquí, está en la posición de las cédulas, sería la misma posición en cédulas de la contraseña. Entonces lo que está diciendo es que
Si este está en esta posición, entonces cuando digite contraseña debe estar en la misma primera posición. Igual, si yo lo puse en la tercera posición, entonces mi contraseña debe estar en la misma tercera posición. Y pues lo mismo, saldos y puntos están en la misma posición que si se digita la primera, el usuario y la contraseña. Bueno, bien, cédula y contraseña. Entonces volvemos a program y listo, ya validado eso, entonces me dice sí, si el valor inicial está aquí en -1 y vuelve y retorna -1, entonces debe ser igual. Entonces, cuando uno inicia, pues siempre va a estar en -1. Entonces, si se cumple esta, entonces realíceme esta. Si no, pues verificación incorrecta y que valide de nuevo la contraseña correcta. Entonces, acá lo que hace es limpiar la consola y me dice verificación correcta, bienvenido. Ya si se completó eh, correctamente validar la contraseña, entonces inícielo. Si no, pues verificación incorrecta y también está por si empieza, digamos, le solicitan a uno la contraseña o el usuario y pues como son números y si usted introduce un texto o algún símbolo, entonces va a decir error, esto es inválido. Y aquí termina nuestro win, lo reinicia -1 y vuelve y empieza. Entonces ese ciclo se cumple y nos lanza a la siguiente clase, que sería transacciones. Bueno, el cliente como tal, pues es una clase más de validación. O sea, él valida que se cumpla la cédula y la contraseña o la clave y solo hace eso. Entonces aquí pues tiene los datos de cuánto es el saldo y cuántos son los puntos. Bien, acá empezamos con la de transacciones. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Que es una clave real. Entonces, es la clase y ponemos las variables. Entonces, la primera, bueno, todas en sí son entero. Entonces, esta es para seleccionar. ¿Qué se selecciona? Un menú que creé acá. Entonces, el límite, 2 millones. Este límite es aquí. No se puede retirar más de 2 millones diarios. Entonces, ahí está. Puse un cálculo salida puntos. Esto es cuando vas a canjear puntos, entonces retiras puntos. Esta variable llevaría esa cuenta. Cálculo puntos Vive Colombia. Este es para el total de puntos que quedan cuando se hacen transacciones de retiros, puntos y bueno. Y este cálculo saldos, salidas. Entonces, este es el que me lleva a la cuenta de como tal, pues si la cuenta del banco, entonces si se retira, si se transfiere, entonces a dónde aumenta, a dónde disminuye. Igual que el saldo transacción. Bien, empezamos con lo mismo, un método void, lo puse opción usuario, entonces aquí empieza un ciclo do while para que pues me realice sí o sí las validaciones. Entonces el título de qué trata, entonces por favor una opción, entonces aquí empieza el método, la variable selección, que me la transfiere a entero y me la guarda. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, se puede consultar el saldo, realizar el retiro, realizar una transferencia entre cuentas, consultar los puntos Vive Colombia y canjear los puntos Vive Colombia. Bien, pues aquí empieza otro ciclo de switch, entonces para seleccionar. Entonces, si me colocó un número 1, hace el validar saldo. El 2, entonces realizar un retiro. 3, entonces me transfiere el dinero. 4, validar puntos. 5, canjear puntos. Y 6, pues se limpia y vuelve a iniciar. Y si no escribió alguna, entonces o escribió otra letra que es digamos un 7 o un número de una letra A, B, C, D, entonces me dice no, esto no es sino para escribir estos 6 números y me retorna error.
Entonces vuelve y me lo limpia y va otra vez al número 6 a volver a seleccionar. Entonces bien, eh, empezamos. Entonces aquí limpia siempre cada vez que va a hacer una opción, validar. Entonces va y valida el valor. Entonces el método validar, vamos acá y aquí me valida. Entonces, ¿qué es lo que hace acá? Entonces ya, ya, ya ingresado un usuario, él tiene por defecto, bueno, él valida en qué posición tiene, digamos, si yo ingresé por el número de cédula 1010-222-350, entonces él me dice, ya sabe en qué posición me va a traer el saldo que se tiene. Entonces lo único que él hace es ir a usuarios en donde esté el saldo y me trae el valor. Es el valor de la posición en cual se ingresó. No hace más. Luego, bueno, rearcane para que no se cierre una. Y vamos acá. Entonces, caso dice realizar retiro. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el realizar el retiro? Vuelve y va a otro método, que es el de realizar retiro. Trae su valor y empezamos. Dice, retiros de dinero Vive Colombia. Entonces, yo le puse pues 5 opciones, 5 casos, y de 100, de 200, 300, 500 y ya 1000, 1 millón. Entonces, eso más pues para hacer la validación de que si se sacan 2 millones diarios y no le toca no repetir varias veces. Pero si no, pues puede uno ir de 100 en 100 o bueno, como uno quiera. Entonces, un entero que sea saldo de cuentas y me lo pase, me lo transforme a int. Listo. Entonces el switch empezamos. Caso 1, igual que el menú de aquí arriba. Pues el switch me trae un caso 1 que que si el saldo es menor, o sea, nuestro saldo que tenemos allá guardado es menor que 100.000, entonces hágame esto. Si no, pues el saldo es insuficiente, no se puede realizar. Entonces, si es así, eh, llenamos estas variables, cálculo de transacción y cálculo saldos salidas con 100. Y decimos cálculo de salidas. Si no supera ese límite, que son los 2 millones que guardamos en la variable, entonces el del usuario, del campo saldos del usuario, me le descuente 100. Y bueno, nos dice el comentario de que le retiró el dinero, ya que nos expulsa el dinero ahí en la bandeja y lo podemos retirar. Y pues en el saldos lo guardamos el sobrante. Entonces acá hay una condición. Ah, bueno, esta es la de que el dinero es insuficiente. Entonces, y guarda en el valor. Entonces vamos con el caso 2. Pues aquí se repite, solo la diferencia es que son 200.000. Entonces lo mismo, que si es 200.000, guarda aquí en salidas, que si no se supera, me hace la salida. Y acá, bueno, si dice que la cantidad se superó, estas variables me quitan los 200 que había adicionado acá, para que retorne a cero. Entonces no se puede más de 2 millones. Y lo mismo, saldo insuficiente si no se cumple que en la cuenta hay más de los 200.000 que se van a retirar. Lo mismo para los 300.000. Entonces se llenan las variables, estas dos variables. Entonces, si en caso de que no se cumpla el límite, entonces vuelve y las vacía, le quita los 300. Y acá, pues le resta 300.000 al saldo si pues no hay ningún inconveniente y se puede y la guarda. Entonces acá pues el saldo insuficiente y vuelve y aquí empieza. Para 500 lo mismo, para 1 millón lo mismo y aquí ya termina un break. Listo, entonces hasta ahí ya terminó un retiro. Entonces el retiro pasamos a transferir dinero. ¿Qué hace transferir dinero? Entonces vamos a minimizar acá.
Listo, transferir dinero. Entonces lo que hace es digitar el número del titular al realizar la transacción. Entonces acá va a guardar la cédula de la persona que se le va a transferir. Entonces, por lo general, bueno, aquí tenemos, entonces yo me registré con 10 10 2 22 3 50, entonces le voy a transferir a 95061307. Entonces, él toma esta cuenta y la de la persona que le van a transferir. Vamos acá a transacciones y aquí hay un if. Entonces, validar la cuenta. Si esa cuenta, ese usuario y se valida la cédula existe, entonces se valida aquí correctamente, me sale un mensaje. Si no, pues la cuenta no existe. No se puede realizar una transacción a una cuenta inexistente. Volvemos acá. Entonces, bueno, digite la cantidad, entonces 100, 200, 300, 500 y el millón. Y bueno, aquí lo guarda en otra variable data2 y en verificar. Entonces aquí lo vamos a parsear para que lo guarde el número que se seleccionó y el usuario valida la cédula de la persona que le va a transferir. Entonces, en el caso 1, decimos que vamos a transferir 100.000. Entonces, si, bueno, se va a transferir 100.000 del saldo del usuario en el campo saldos del valor, bueno, que se seleccionó, entonces me va a decir que transferencia exitosa, que va a realizar. Entonces, al usuario en el que estamos nos va a restar 100.000 y me va a decir que se transfirió 100.000 al número de cuenta, va a validar a la persona que se le ingresó acá, de la persona que se le va a transferir y se le va a llenar la cuenta, entonces va a decir que se le transfirió correctamente. Listo. Y vamos a decir, presione Enter para continuar. Y si no, pues tu saldo es insuficiente para realizar esa transacción. Lo mismo con el 2. Entonces tenemos 200.000. Vamos a pasarlos. Les restamos a la cuenta del que vamos a restar y se le suma al que se le va a transferir. Y bueno, validar saldo, lo suma y listo. Para el paso 3 es lo mismo, 300.000. Le va al usuario donde esté el saldo y le va a restar los 300.000 de aquí y se le va a adicionar a la cédula a la persona que se le va a transferir. Lo mismo aquí, lo único que cambia es que es de 500, aquí 1.000.000 y se hace la misma fórmula de acá. Listo. Acá termina. Entonces se termina el ciclo de transferencias. Lo voy a minimizar y acá volvemos al menú. Entonces en el menú nos va a decir, bueno, ya transferimos dinero, ahora vamos a validar los puntos. Validar los puntos, la misma, bueno, utilice la misma fórmula para validar el saldo, es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, validar puntos nos va a llevar aquí este validar puntos. Entonces, este método lo único que hace es, bueno, este método entero va al usuario donde diga puntos en el espacio que indique y me va a traer ese valor puntos. Entonces va a clientes, entonces la clase cliente y nos va a decir que si se registró con, digamos, con 950613, entonces va a ir a donde diga puntos en la misma posición y nos va a decir que tiene 2 millones, 2 millones 100 puntos. Listo. Entonces volvemos acá y nos lo va a imprimir acá. Va a decir tus puntos actuales son tantos puntos. Aquí 2 millones, digamos. Luego vamos a canjear puntos. Aquí en canjear puntos, lo mismo. Se hizo un submenú. Entonces nos va a decir bienvenido al cajero. Usuario tiene tantos puntos. Listo. Y vamos a decir cuántas transacciones se puede hacer. Y se pueden sacar 100 puntos, 200 puntos, 300, 500, 1 millón. Y lo va a guardar en la opción que uno elija en la variable saldos puntos, que va a ser entero. Y aquí, bueno, la parseamos para que sea un entero. Y lo guarda en switch. Entonces, este saldos puntos, según la opción que se eligió, el 1, 2, 3, 4, 5, me lleva al caso 1, 2, 3, 4, 5. Listo. Entonces, por ese lado, lleva
bueno, al usuario en el campo que diga puntos, y si no, entonces, bueno, nos va a decir que el saldo también se traiga al campo saldos de puntos. Listo. Entonces aquí me dice que 100 y 100. Entonces lleno dos variables que será cálculos de puntos Colombia y cálculos de salida de puntos Colombia. Entonces yo lleno esas dos variables que inicialmente pues empiezan en cero y les pongo lo mismo que voy a aquí sería canjear. Entonces lo mismo lo lleno con 100. Entonces me va a decir que el límite me traiga el límite, que son 2 millones pues, de puntos. No se pueden cambiar 2 millones por día. Entonces, si se cumple esta condición de que es todavía menor que el límite, que son 2 millones, entonces vaya al usuario y en los campos puntos y salidas. Entonces, bueno, en puntos, si yo canjeo puntos, entonces me quitan puntos, que serían 100 100.000 puntos. 100. Y si no, y bueno, y si, y entonces todo se valida, entonces a la, al campo saldos le agrego. Ya sería que cada punto pues vale un peso, sí, prácticamente. Entonces yo quito y agrego. Bien, siguiente, bueno, aquí agrega. Se recuerde que la cantidad máxima, si no se cumple el primero, no se pudo realizar agregar los puntos y restar los puntos y agregar el saldo. Entonces me dice que no se puede y desocupo las variables, las que había llenado aquí al comienzo. Listo. Siguiente, vamos a, bueno, que el saldo es insuficiente, que no se puede realizar. Y lo mismo con el caso 2. ¿Qué pasa en el caso 2? Lo único que cambia es que son 200.000. Es lo mismo. Lleno las variables, resto en puntos, agrego en saldos, me dice cuántos puntos quedaron. Y si no, entonces desocupo las variables. Y pues si no hay el saldo para realizar, le digo que insuficiente. Es para la cantidad máxima. Listo, siguiente, lo mismo, 300.000, lleno, hago el cambio, si no, entonces desocupo las variables. Con 500.000 también y con 1.000.000 también. Listo. Y aquí ya finaliza pues la transacción, el canjeo de puntos. Pues ya lo puedo minimizar. Ya no quedaría sino hacer una prueba. Eh, Vamos a hacer una prueba. Vamos aquí a nuestra variable. Vamos a clase principal. Damos play. Y ahí está compilando. Terminé de compilar. Y está listo, ahí salió. Entonces ahí guarda, empieza a salir eso. El cajero automático Banco Vive Colombia, bienvenido. Por favor digite la cédula de ciudadanía con la que se registró para realizar las pruebas. Utilice esta, 1, 2, 3, 4, 5, 7 y bueno, entonces vamos a utilizar esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Le doy un enter, digite la clave 1, 2, 3 y 4. Enter. Y nos sale el menú principal. Dice consultar tu saldo, realizar un retiro, realizar la transferencia, consultar tus puntos y cambiar los puntos o salir. Entonces digamos si le doy salir, me dice que se va a cerrar automáticamente, le doy enter y se cerra. Bueno, el último ya funciona. Entonces vamos a volver así, entonces vamos a entrar con, bueno, vamos a escribir una que no exista y la clave que no existe. Verificación incorrecta. Hasta ahí funciona. Listo, digite la cédula de ciudadanía con registro, realizar las pruebas. Entonces ya me dice, bueno, que no, la primera no existe, es incorrecta. Pues vamos a volver a iniciar. 7 y la clave es 4. Listo, consultar su saldo. 1. Tu saldo es 3 millones de pesos. Presione Enter por favor. Listo. Vamos a ver, consultar los puntos. 4. Tus puntos actuales son 4 millones de puntos. Listo, hasta ahí. Bien, entonces tengo 3 en saldo y 4 en puntos. Entonces, nos dicen, retiro, vamos a retirar, digamos, tengo 3 millones, entonces vamos a retirar 1 millón. O bueno, 4, 500.000.
Dice, tu saldo actual es 2.500.000 porque retiré los 500.000. Listo, hasta ahí bien. Vamos ahora a eh, realizar una transferencia 3. Listo, entonces digite el número de la cédula del titular registrante. Entonces 10, 10, 222, 350, que es la otra cuenta que está empleada. Y cuenta validada correctamente. ¿Cuánto se va a retirar? 500.000. Opción 4, perdón. O bueno, digamos que la 3 son 300.000. De transferencia exitosa, se transfiere 300.000 al número de cuenta tal. Presione cualquier tecla para continuar. Listo. Entonces, tu saldo es 2.200.000. Presione Enter. Listo, hasta ahí. Bien. Ahora, digamos, ya que consultamos los puntos, que son 4 millones, vamos a canjear puntos. Entonces, 5. Canjeamos 1.000.000 de puntos. Entonces sería opción 5. Tus puntos se han canjeado al saldo de la cuenta. Puntos actuales 3 millones. Entonces habíamos sacado de la cuenta 500.000 pesos. Luego transferimos 500 a otra cuenta y ahora canjeamos 1.000.000 de puntos y volvió a nuestra cuenta. Pero bueno, aquí nos dice que tenemos 3 millones porque teníamos 4 de puntos. Entonces vamos a validar el saldo, cuánto quedó. Entonces, 1, consultar saldo. Nos dice que tu saldo es 3.200.000. Bien, ahí estaría bien porque pues, todo lo que hicimos fue sacamos 500.000, luego transferimos 300.000 y luego cambiamos puntos 1.000.000. Entonces teníamos 3 millones, le quitamos 800 y agregamos 1.000.000. Pues ahí están, 3.200.000. Presiona Enter para continuar y vuelve al menú. Entonces ahí ya está funcionando la aplicación. Muchas gracias. Hasta luego. Salir. Dice que se va a cerrar la ventana. Presiona Enter.